Nuevamente estamos en un nuevo conversatorio Nexo con la idea de reflejar a aquellos actores de nuestro proyecto que llevaron adelante la actividad puntual de articulación entre la UTN, Facultad Regional San Francisco, y el nivel medio, el secundario. En esta ocasión tenemos el agrado de tener presente a Juan Carlos Caloni, ingeniero de nuestra casa, que es el director de nuestro proyecto. Por lo tanto, bueno, la idea es que te presentes y que comente un poco tu situación dentro de la institución y, bueno, obviamente el rol que cumpliste en el proyecto, que si bien llama adelante. Bien, gracias Pablo. Sí, bueno, mi nombre, como decían recién Pablo, Juan Carlos Caloni. Soy en esta función de Nexos, soy el director del proyecto, además de estar cumpliendo el rol de secretario académico dentro de la institución. Esto también me permitió ver el programa desde otro lugar, sobre todo cuando se empezó a trabajar. Al principio en la planificación y en la escritura del programa, por allá por el año 2018. Y Juan, vos te tocó tomar un protagonismo mucho mayor en materia de responsabilidad en Nexo 2, pero esto ya venía en una edición anterior. ¿Qué expectativas tenías acerca del programa antes de involucrarte aún más en la cuestión? Sí, Nexo 1, nosotros lo llamamos Nexo 1, pero fue Nexo 2017 y este es el Nexo 2018, que es el Nexo 2, tuvo un eje distinto, al menos ese fue el planteo del Ministerio de Educación en ese momento, respecto del eje de trabajo en la actividad o el vínculo con el nivel medio y el nivel secundario. Y la propuesta, que esto surgió de las reuniones que tuvieron los ministros de Educación de todas las provincias, Consejo Federal de Educación, bueno, surgió la idea de que la universidad pudiera acompañar a esa cantidad o a esa masa crítica que el secundario tiene, que no puede terminar el secundario o que debe materias y no puede por esa situación ingresar a la universidad. Y entonces hubo un eje importante de ese acompañamiento en ese sentido. Cuando nosotros empezamos a participar de las primeras reuniones de Nexo para poder llevar adelante la actividad, nos concentramos mucho en el tema de ese eje, que era el eje más importante del proyecto, sobre todo en el acompañar a estos chicos que estaban en el nivel secundario, que debían materias como pueden ser matemática y física, que es nuestro fuerte dentro de la universidad. Y así empezamos a trabajar con esa visión de generar o de acompañar esos procesos de esos estudiantes para que puedan terminar el secundario en esas materias que sabemos que cuestan mucho, sobre todo en escuelas de nivel técnico y en escuelas de otro nivel, que cuesta llegar a esas materias y poder terminar para poder ingresar a la universidad. Así que nuestra expectativa era fuerte porque desde el punto de vista académico dentro de la institución apostábamos a que esto nos diera un ingreso mayor o que desde esos secundarios que estuvimos trabajando y que pudimos llegar a llevar esas actividades, pudiéramos tener mayor participación de esos estudiantes en el ingreso o como aspirantes dentro de la institución. Muy bien. Analizando un poco lo que estás comentando, el impacto de la implementación de este proyecto en materia cuantificativa, ¿hay algún número, algún diagnóstico en ese sentido? Sí, sí, sorprendentemente uno tenía una mirada positiva, obviamente, cuando encara uno de estos programas de esta envergadura y con la mirada que tuvimos con la participación de más de 100 escuelas, con la llegada del programa a esas escuelas, ya sea a través del programa del eje 1 o de los otros dos ejes, teníamos una expectativa importante. A medida que íbamos avanzando en el programa, notábamos también esa mirada de que estábamos haciendo algo que tenía que tener un resultado importante. No podíamos magnificarlo en ese momento, pero cuando empezamos a pasar los procesos de cada seminario, donde nosotros llamamos seminario al ingreso, a esos aspirantes, y empezamos a ver el cúmulo de ingresantes que teníamos de esas escuelas, inclusive de esos colegios en los que habíamos estado trabajando,
ahí empezamos a ver el número que nos significó de positivo del programa, ¿no? Prácticamente en los últimos 3 años, que es uno lo que está mirando, desde el 17, 19 y 20, podemos encontrar que casi duplicamos la cantidad de ingresantes y por encima está la cantidad de aspirantes que tuvimos en el último año, ¿no? Y eso entendemos que tiene que ver mucho Nexo, obviamente puede haber otros factores, pero tiene que ver mucho Nexo porque más allá de la llegada que hemos tenido con esos estudiantes a los que acercamos esa posibilidad, ese objetivo que teníamos de armar tutores que fueran a colaborar y acercar a esos estudiantes a que pudieran pasar esas materias, física y matemática, nos conocieron, se enteraron de que la universidad estaba presente y que les daba una mano también y que apoyaba ese proceso que tienen que llevar adelante los estudiantes del secundario para terminar ese nivel y poder pasar al nivel superior, ¿no? Y hemos notado muchos de esos estudiantes que estuvieron en esos grupos de aspirantes o ingresantes de esas cortes, tanto 2017, en realidad 2018, 19 y 20, que son las que estábamos mirando, y ese crecimiento se nos duplicó, nos sorprendió muchísimo, obviamente con una alegría enorme. De hecho hemos tenido que cambiar algunos puntos puertas adentro respecto de la cantidad de comisiones y cómo trabajar para contener también esa cantidad de aspirantes e ingresantes en esos años. Pero la verdad que es muy positivo y nos deja muy contento un programa que todavía hoy, en el año 2021, estamos teniendo resultados de aquel programa que se ejecutó entre el 2019 y el 2018. Así que bueno, para mí y para el resto de las instituciones en general, uno ve muy positivo haber pasado con este programa, tanto esfuerzo que nos costó, porque es cierto, nos costó muchísimo esfuerzo. Nosotros estamos en un punto estratégico en el interior del interior, pero nuestro eje de escuelas está a 150 o 200 kilómetros a la redonda y nos costaba mucho esta movilidad, o sea, movilizar a los tutores y generar esta relación con los colegios. Pero el fruto fue importantísimo y lo vemos en los números y eso es lo más importante, ¿no? Ahora, bueno, hay que contener a esos estudiantes dentro de la universidad, que es el trabajo que tenemos que hacer día a día en la universidad. Así es, Juan. Bueno, cuando iniciamos este conversatorio con diferentes actores del proyecto, tuvimos la suerte de entrevistar a directores de colegios secundarios para saber un poco su mirada como otra de las partes que se trabajó de manera articulada en esta actividad. Y realmente a veces uno no dimensiona el impacto que genera este tipo de acciones y este tipo de cuestiones, ¿no? Y obviamente, independiente del aumento de la tasa de terminalidad de la secundaria y demás cuestiones de indicadores internos que tiene el nivel secundario, nos quedamos con algunas cuestiones que son más cualitativas, ¿no? De decir, la verdad que el programa nos abrió la cabeza, el formato que ustedes tienen a la hora de llevar adelante la tutoría realmente nos hizo repensar la institución que queremos. Bueno, realmente la retroalimentación externa fue muy interesante. Pero independientemente del proyecto Nexo en sí, ese vínculo que se genera con estas instituciones seguramente abre posibilidades a otras actividades, ¿no? Fue el caso, Juan, vos como director tuviste la experiencia, ¿verdad? Sí, hubo una experiencia que fue muy linda con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, en realidad con la inspección que tenemos en la ciudad de escuelas técnicas, que es una experiencia que hemos llevado adelante, inclusive con la firma de un convenio, y lo encaramos desde la provincia de Córdoba, pero en particular desde la Facultad Regional de San Francisco, junto con el Ministerio de Educación y con la inspección, para poder llevar adelante un convenio que a todos los estudiantes que tenían terminalidad en escuelas técnicas, no los hacíamos pasar por el proceso del seminario, que el proceso del seminario introductorio es un proceso de equidad, digamos, tratamos de que todos los estudiantes reciban esa introducción a la universidad y estas materias que son matemática y física tan necesarias para nuestras carreras. Como estos estudiantes ya venían con esa fortaleza, lo que hacíamos es que tenían la posibilidad de tener un examen solo al principio y no tenían
que cursar todo el periodo del seminario. Y esto lo hemos trabajado en conjunto junto con el Ministerio de Educación, y bueno, y se firmó un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, y hemos tenido ya algunos estudiantes que han pasado por esa instancia, que han tenido esta evaluación y pueden ingresar directamente a la universidad sin pasar por el proceso del seminario universitario. Esta es una de las posibilidades que se abrieron. Hay otras que estamos trabajando a partir de esto, ¿no? Hemos trabajado varias reuniones con el Ministerio de Educación y sobre todo con la inspección técnica, que es muy particular para nuestras carreras. Inclusive en el momento de la pandemia hemos hecho varios conversatorios con docentes del secundario y con los directores de escuelas técnicas, que nos abrió también la cabeza respecto de cómo encarábamos el momento de la pandemia, ¿no? Y tiene que ver con este vínculo que generamos gracias a Nexo, porque hubo muchísimas reuniones que tuvimos que realizar con la inspección, en el Ministerio de Educación, con directores de escuelas secundarias que nos conocieron desde cómo trabajamos, qué pensamos, y estamos en el mismo lugar, ¿no? En la educación. Quizás en distintos niveles, pero con muchos problemas muy parecidos. Bueno, y empezamos a mirar esa lógica, ¿no? De esos problemas parecidos en lo académico, los docentes, en los estudiantes, el compromiso, las competencias que queremos generar de esos estudiantes. Bueno, esa mirada que empezamos a darle generó vínculos que hoy todavía tenemos, y que cada tanto seguramente mandamos un mensaje y hacemos una reunión aprovechando estas herramientas para hablar de algunos temas que tienen que ver con la educación, que nos compete en este caso tanto a nivel medio como a nivel universitario, y bueno, y eso nos dejó Nexo 2 como vínculo, ¿no? La verdad que fortaleció muchísimo el vínculo con la escuela secundaria, y sobre todo en este caso con las escuelas técnicas, que son un caudal importante de estudiantes que tenemos en las ingenierías. Excelente, excelente. Nexo a nivel San Francisco brindó un presupuesto muy, muy importante, un poco por el tamaño de nuestra facultad, realmente fue muy significativo. Y si bien desde la facultad se hacían actividades de vínculo y de articulación, Nexo le puso calidad a esas actividades, ¿no? Poder hacer una jornada de puerta abierta en el momento donde se podía lo presencial y darle un desayuno o una merienda, y dependiendo del turno que venía el colegio a visitarte. Realmente esas son cuestiones que le dieron valor agregado a las actividades de una facultad de tamaño chica, por así decirlo. Poder llegar a un colegio a 100 kilómetros de nuestra ciudad, donde a lo mejor por otros motivos, por cantidad de estudiantes y demás, a veces nos costaba mucho llegar hasta allá por cuestiones de recursos, de logística. Nexo vino a brindar calidad a las actividades que siempre quisimos hacer, y realmente creo, como bien lo describiste vos, fue una puerta abierta a un montón de cuestiones que fueron surgiendo, que empiezan a través de la confianza, ¿no? Una vez que uno empieza a tener confianza con los directivos, con las instituciones, se pueden empezar a generar grandes cosas, ¿no? Y creo que lo describiste muy bien. Lo que nos deja Nexo es eso. ¿Y cómo lo ves a futuro? ¿Te interesaría seguir participando en un proyecto de articulación, que sigan existiendo un programa de articulación como este? No solo nos interesa a todos, porque creo que en esto estamos todos en la misma situación, todas las instituciones que hemos pasado por este proceso de Nexo hemos generado esta relación con el nivel secundario, sino que hoy lo estamos llevando adelante de alguna u otra forma, obviamente sin el presupuesto, con la escasez que uno tiene, que tiene que lidiar todos los días, pero tratando de llegar a ese vínculo que teníamos y mantener ese vínculo con los colegios. Así que, por supuesto que nos interesaría volver a participar de un programa similar, porque el resultado no solo se ve, siempre decimos que los resultados académicos no se ven a corto plazo, siempre se ven a largo plazo, se ven a 10 años, y en este caso se vio enseguida y se sigue viendo, que es lo importante, porque nosotros lo vimos al año siguiente, el resultado con los ingresantes, pero además lo seguimos viendo, y estamos ya a 3 años de haber terminado o haber empezado a ejecutar el programa, y
y sin embargo seguimos viendo resultados de aquella convocatoria. Con lo cual es interesante volver a mirar ese programa, y si volviéramos a tener la oportunidad de participar, por supuesto que participaríamos, porque yo creo que aparte se generó un grupo dentro de la institución para llevar adelante el programa, que la verdad que generó muchas otras actividades relacionadas con el programa, no solo el acercamiento de la secundaria a la universidad, o la universidad sale al encuentro. Cualquiera de los dos escenarios fueron generando actividades que nos hicieron conocidos, ¿no? No solo en la escuela media, esto siempre lo decimos, nos tocó también hacerlo en la escuela de primaria y hasta en chicos de jardín, ¿no? O sea, que se acercaron a la universidad para conocer algún laboratorio, y eso vino gracias a Nexo, porque cuando empezamos a estar en contacto con los colegios secundarios, también tenían escuela primaria, esas escuelas, o la escuela, y también participaban esos mismos docentes, y te venían a hablar para ver si podían venir a ver un laboratorio, el observatorio que tenemos en la facultad, y eso nos hace conocidos para esos chicos, y además, obviamente, el impacto que tiene en la sociedad, que tenemos que tratar de tener, ¿no? Nosotros desde la universidad pública. Poder llegar a esos lugares que nos cuesta llegar cada vez más, que son esos lugares con mayor necesidad. Bueno, también desde ese lugar hemos tenido la posibilidad de poder encontrarnos con esos chicos también, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido, creo que sin lugar a duda estaríamos ya preparándonos para poder participar si mañana dicen que largan otro programa anexo. Así que sí, es así.